Confesiones. Historias. Personajes. Días de gloria. El tiempo es el mejor escultor. Y al final termina por curarlo todo. Así lo vive y lo siente hoy Vivian Morales. Después de años de turbulencia mediática, de locuras de amor, de divorcio en titulares, de la pérdida del ojo, del retiro de la política, del aislamiento, de la lapidación de su iglesia y de su renuncia a la fiscalía en medio de la controversia jurídica y amorosa, Vivian regresa a la escena pública y le planta cara con solvencia y tranquilidad a lo que ayer amenazó con destruirla como mujer y como profesional. Esta abogada constitucionalista, graduada con honores, no jugó en su infancia, ni tuvo amores de juventud, ni fue a fiestas, y solo aprendió a bailar a los 36 años, cuando se enamoró de Lucio. Negada. Entonces tomé clases de baile, que me daba mucha risa. Venía una profesora, busqué páginas amarillas y llamé. Y vino una profesora a enseñarme a bailar y mis hijos, yo creo que, mirad, mi mamá se chifló. Fue siempre una comelibros, la niña a los ojos de su padre, un político frustrado que siempre la vio como presidenta de la República y se opuso a sus 2 matrimonios, a los que no asistió. Usted no se va a casar. Eso decía él. Desde los 18 años se convirtió al cristianismo y desde entonces es una ferviente creyente que con frecuencia intercala en la conversación sus convicciones religiosas. Pidiéndole a Dios que no me deje equivocar. Se casó con un pastor y de la mano de su iglesia llegó por primera vez a la política. De la iglesia fue expulsada por adúltera cuando se enamoró de Carlos Alonso Lucio, un exguerrillero condenado por fraude procesal y acusado de asesorar a narcos y a paracos. Aquí no se rinde nadie. Un volcán. Carlos Alonso es 100% vital, es vida, él es un volcán. Un volcán, convertido al cristianismo, que llegó a su vida y la trastocó para siempre. Soy un exguerrillero que hoy he pasado a ser soldado del Señor. Hoy, después de la tempestad, la calma parece haber llegado a su vida. Sus 3 hijos viven con ella. Carlos Alonso sigue a su lado y ha retomado su vida política. La oposición es un derecho y el Partido Liberal transitó ese camino durante 8 años. Por eso, y más, como lo veremos en este largo reportaje, Vivian puede dar un parte de victoria. Hola, Vivian. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias por aceptar la invitación, Con por sacar mucho un gusto. tiempo para Días de Gloria. Encantada. Guapísima estás. Bienvenida. Gracias. A ver, precioso tu apartamento. Muchas gracias, a la orden. Precioso. Estos espacios en Bogotá son espacios de lujo. Sí, yo creo que especialmente la terraza, Ajá. que le hace dar una idea de más amplitud, por supuesto. Claro. Y entonces es algo que para mí fue lo que me cautivó del apartamento, especialmente el tema de la terraza. Siempre he luchado por vivir donde pueda tener flores. Fíjate que en la fiscalía, en el despacho, había una terraza y yo puse a sembrar flores, por lo menos en la dificultad ver una flor. Normalmente en esta parte hay flores de todos los colores al frente. Ahorita están un poquito achicopaladitas por las brisas. No, está precioso. ¿Y has ido sembrando tú el jardín? Tengo jardinero. Procuro estar pendiente, mire, cambié esta matica, pero no, hay un jardinero que lo hace. Esta es la que me parece a mí. El pichón, ese se llama pichón, y vive siempre así. Cuéntame un poco de Gabriela, Esteban y la Sara, chiquita. Sarita. Gabriela es administradora de empresas, ya está trabajando, es una mujer hecha y derecha, tiene 26 años. Esteban estudia Derecho en el Rosario, está en 7º semestre, y Sarita estudia Economía en los Andes. ¿Y es Esteban el que va a seguir tus pasos? No sé, porque le gustaba mucho el tema de lo público, pero cuando pasó lo de la fiscalía también lo afectó. Y ahora tiene alergia a todo lo que le suene a política. A Gabriela le encanta la política y estudió administración de empresas. Y veo que tiene una pasión y que quisiera hacer política. Gabriela es un tanto rumbera, es como más
le gusta más la vida normal de la juventud en este tiempo. En cambio, Esteban y Sara son muy de la iglesia. Entonces son de sus grupos en la iglesia, van a la iglesia, los viernes tienen reuniones de grupos cristianos. Sarita es quizá la que más se parece a mí. Sí. La manera de ser, lo dedicada al estudio y lo dedicada a las cosas espirituales. Es muy, muy parecida a mí. Nunca me ha pedido permiso para ir a una fiesta. O sea, se parece a mí en todo, no me pide permiso. Si me lo pide, claro que le doy permiso. Sara, me dice tu mamá que tú eres la más parecida a ella. Es que viene triste de la universidad, creo que algo le pasa. Este cuadro, por ejemplo, es de mi mamá. ¿Tu mamá pinta? Mi mamá pinta, mi mamá es artista. Aleida se llama tu madre, Aleida, ¿no? sí. Y me gusta mucho porque es Cristo y los dos pecadores. Es un cuadro muy lindo, el significado. Y ha hecho exposiciones, bueno, ya está un poco retirada del tema, pero su pasión es la pintura. Este otro es una prueba de autor. ¿Y cuánto hace que vives acá? Aquí vivo desde el año finales del 2011. ¿Quién es este? Mi sobrino, Mateo, el Hijo de Nadia. Nadia Morales lista. trabajó con nosotros en City TV. Claro. ¿Te acuerdas? Que esto en City fue la conmoción. Sí. Ella estaba cubriendo una noticia. Iba en un carro de City por la Caracas con 57 y hubo un atraco. Todavía no sabemos qué fue, pero estaban disparando hacia el carro que iba al lado. Y de pronto entra la bala y le cayó y le entró a Nadia un poco en la frente, pero justo acá. Y sin embargo, no, si pasa 1 milímetro más pasa el cerebro, o sea, la mata. Fue un milagro, fue un milagro. ¿Tú crees en los milagros? Claro, yo creo en Dios, claro, hay milagros. Por supuesto que creo, sí. Muy buen gusto. Margaret Yourcenar dice, el tiempo es el mejor escultor. ¿Ya hiciste todo el duelo sobre la pérdida de tu ojo? ¿Fue hace 15 años ya? Yo perdí el ojo el 8 de abril del 2001. Supongo que el proceso de duelo, de aceptación, fue largo. Es largo y uno no sabe. Después de que lo superé, es que vine a saber que había pasado un estrés postraumático, eso lo llaman así, digamos, en la psicología. Fue obviamente una tragedia y una pérdida irremediable, porque ¿quién te puede sustituir un ojo? Pero además por mi condición de actividad pública, pues era más difícil, porque te enfrentabas a la mirada de la cámara, de la gente. Seguramente en una vida privada hubiera sido quizá un poquito más fácil asimilarlo, pero no la confrontación con lo público. Yo creo que duré unos 6 o 7 años como escondiéndome, tratando no, tal vez no de asumir, y cuando uno lo asume no solo para sí, sino hacia los demás, y habla, y de pronto hace chistes, y de pronto ya se mira y no siente la pérdida y la ausencia, ya superó el tema. Yo pienso que ya eso se superó, sí. Y fueron 7 años muy difíciles porque además, es decir, porque eso vino unido a muchas cosas. Yo me separé de la vida política, en esa época pues me había divorciado, me había casado con Carlos Alonso Lucio, vino un divorcio de Carlos Alonso y entonces obviamente fueron 7 años de muchas pruebas y de mucha aflicción personal. Pero las aflicciones personales, las crisis, si se trabajan bien, son oportunidades de cambio, de transformación vitales para muchas personas. Sí lo son, especialmente uno se hace más fuerte, pero también cuando uno ha probado el dolor, a veces siente que si se imagina nuevo dolor, sabiendo ya lo que significa el dolor, le tiene un poquito de miedo. No, por favor, que no vuelva a tener otras pruebas tan duras como las que viví. Decidir la vida o la muerte, porque la infección era tan abrumadora que estaba en riesgo tu vida, Vivian.
Sí, porque la infección se había tomado todo el ojo, comenzó por una trasplante de córnea que se infecta y entonces tocó la retina, no se pudo controlar la infección y el médico nos llamó a Carlos y a mí, me acuerdo un domingo en la mañana y dijo, mire, el tema, estamos muy preocupados porque está a un punto de irse al nervio óptico. Y le dije, ¿qué pasaría? Dijo, pues una septicemia y son 24 horas de vida. Entonces le dije, ¿qué hay que hacer? Dijo, sacar el ojo, enuclear. Esto fue como una cosa demoledora, pero yo no lo pensé, yo no consulté a otros médicos. De pronto me sentí, después dije, tal vez hubiera podido consultar a otros médicos o preguntar, pero ante eso pensé solamente en mis hijos, chiquitos, estaban chiquitos, 5 años, 7 años, 12 añitos, y le dije, sáquelo, doctor, sáquelo ya. Y llamaron al cirujano plástico, no sé qué, y a las 2 horas estaba entrando a la cirugía para extraer el ojo. Lo más duro es que Carlos estaba en la cárcel, había pedido un permiso y lo dejaron ir por 24 horas, pero en ese momento se le terminaba el permiso y tenía que regresar. Luego estuve sola, sin contarle a mis hijos ni a nadie, porque eso fue lo primero, la negación. Yo no le conté ni siquiera a mi mamá. Yo salí con un parche y todo el mundo pensaba que estaba en recuperación y a los 3 o 4 meses le dije a mi hija, que tenía 12 añitos, hijita, es que yo ya no tengo el ojo. Se agarró de mi cuello y lloraba y la misma conmoción pasó mi mamá, fue muy duro. Pero además, te escuché decir en algún momento que de pronto fuiste precipitada y que de pronto no habría necesidad de sacar el ojo, Vivian. He sabido de personas que han pasado por una infección tan fuerte y que no ha desembocado en un tema como el que tenía yo la amenaza, ¿no? Pero quizás también para el médico era un gran riesgo no operar y dejar que me llegara a ser una septicemia, ¿no? Entonces, pues después pensé, dije, no sé si de pronto pude haber tenido otras opciones, pero son momentos de crisis y creo que en ese momento tenía que salvar la vida y tomar esa decisión. Te vi un tiempo nada más con parche, después Sí. ya eliminaste el parche. Después, digamos, cuando me volví a asumir en lo público, Que por cierto que te fue... veías muy sexy. Ay, muchas te dijeron, gracias. ¿no es cierto? Te veías muy sexy con el parche. Y me gusta a veces usarlo y lo uso porque las prótesis me generan alergia. Son obviamente materiales que no son tuyos, de tu cuerpo, y entonces generan rechazo. Entonces hay tiempos en que se inflama tanto por dentro que no acepta la prótesis. Entonces, di tú, cada 2 o 3 meses yo tengo que usar mi parche 8 días, 15 días, como de volver a descansar, o a veces cuando necesito ya cambiar una prótesis, entonces tengo que volver a usar el parche. Sí lo uso, y en las noches cuando llego a mi casa, descanso de la prótesis. ¿Y quién fue ese artesano que logró hacerte un ojo tan perfecto, Vivian? Lograste Esto es de las cosas más duras, ir a hacerse una prótesis. Primero, en Colombia son muy pocos los que hacen, pues hay gente que hace prótesis, pero no muy buenas. Y es una cosa, como tú lo dices, artesanal. Porque cuando me hicieron la primera, no, mis ojos son, ¿cómo diría? Son cafés. Entonces me pintaron el ojo café y me lo ponían y se veía negro. Entonces me puse a mirar por primera vez, a detallar mi ojo. Es que mi ojo tiene unas rayitas amarillas, como un sol. Mírelo. Entonces decía, Dios, qué lindos me hiciste los ojos. Cuando lo perdí me di cuenta que eran bien lindos. Entonces, mira, me hice como 15 prótesis. 15 prótesis, iba uno, iba el otro, iba el otro, iba el otro. Pero también yo creo que cuando empecé a aceptarme, ya empezaron a fluir más fácil las prótesis. ¿Y tienes dificultades para ver? Sí, y eso me molesta un poco porque al perder un ojo se pierde el sentido de la profundidad. Entonces me cuesta mucho trabajo bajar escaleras. Especialmente cuando las escaleras no tienen una rayita en cada escalón, yo las veo iguales. Entonces no distingo cada paso y me agarro de una persona que vaya al lado, tal vez ya debería haber superado eso, pero no puedo. Entonces me hace insegura el caminar y eso me molesta. Ahora que volví al Capitolio, me molesta mucho porque la piedra, los escalones de piedra, no distingues. Y caminar por esos espacios me ha costado mucho trabajo, me siento insegura caminando. Eso hizo que empezara a caminar muy jorobada. La gente decía que ella camina mirando abajo. No es eso, es mirando que no vaya a haber bien un escalón que me haga caer. Se pierde, por ejemplo, la habilidad para montar en bicicleta, porque siento que la sensibilidad también se pierde por este lado. Alguien llega por este lado y me toma siempre por sorpresa, me asusta, porque este lado ya no lo tengo tan sensible. Ya.
Tomémonos un cafecito. Ay, sí, gracias. Esta hora de la mañana con todo. Con este frío. Sí, sí, sí. Hablemos de don Israel, de tu padre. Mi papá, sí, mi papá fue fundamental, definitivo en mi vida, me marcó mucho. Mi papá adoraba la política, mi papá es un hombre hecho a pulso, con ideales, con voluntad férrea, y le fascinaba la política y de Partido Liberal y trapo rojo. Entonces, eso me marcó mucho, mi padre, sí. Y es verdad que te ponía, cuando tenías 9 o 10 años, a escuchar los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. No, cuando tenía 3 años. Ah, 3. Peor. Para que te durmieras. Para que me durmiera, me arrullaba. No, mi papá le encantaba, se tomaba un trago o 2 tragos y llegaba a la casa y ponía esos acetatos con los discursos, con la oración del silencio, con la oración por la paz de Gaitán. Entonces yo de 3 y 4 años estaba escuchando la voz de Gaitán y mi papá trataba de imitarlo. Entonces se los aprendía de memoria y empezaba a hacer la oratoria y a hablar como Gaitán. Mi papá siempre quiso que yo fuera política y me decía, ¿por qué usted va a ser presidente de Colombia? Y él trató como de encaminarme en eso, haga estas lecturas, y muy exigente frente a mí, con mi vida académica. Él era muy, muy exigente. No me permitía casi que una vida normal de niña, ni jugar mucho con las muñecas, ni nada. Eso para él era perder el tiempo. No me dejaba salir a jugar con amigas, no me compró un triciclo porque decía que qué peligro yo en la calle montando en triciclo. Entonces era sobreprotector y sí, fue una vida, una ausencia casi de los juegos de la infancia, no tuve eso. Y parece que tampoco juventud, porque es que fuiste a la primera fiesta cuando tenías 30 años, aprendiste a bailar cuando tenías 38, entraste a la universidad a los 15, pero ¿qué es esto? Sí, también, porque mi papá era muy estricto, entonces nunca no me dio permiso de ir a una fiesta, y recuerdo que un día, cuando terminamos el primer año en el Rosario, todos dijeron, vámonos a la casa de un compañero a celebrar, y compramos unas pizzas, y a la hora de estar allí, energúmeno llegó mi papá. Y todos asustados, llegaron por Vivian, y me sacaron pues como la castigada, váyase. Nunca me volvieron a invitar a nada, además porque no me daba permiso. ¿No tuviste casi novios? No tuve. En la universidad, durante la universidad no tuve novio. No, nunca salí con un compañero ni un amigo. Era come libros, lo que ahora dice ñoña, solo estudiaba. Ese fue el tiempo mío en la universidad. Él siempre ha estado orgulloso de mí y siempre estuvo cerca de mí. En los últimos años ya no. Hace unos 5 años se ha venido retirando de todo y el paso por la fiscalía le hizo mucho daño. Le golpeó mucho el ánimo. Los ataques, desde ese momento dijo, ya no volvió a ver ni noticieros ni periódico. No quiero saber más nada del país. A mi papá le dio muy duro, tal vez por su edad, y entró en una depresión, de verdad, lleva unos 2 años en depresión. Me imagino que para tu papá darle visto bueno, si no te dejó tener novios, jovencita, me imagino que cuando le dijiste me voy a casar con este pastor y después me voy a casar con este guerrillero, tu papá entró en crisis. Mi papá nunca asistió a ninguno de mis 2 matrimonios, porque él tenía además una idea que me la decía cuando yo era niña. Me decía, usted no se va a casar, porque es que el matrimonio le frena la carrera. Y no fue a ninguno de mis 2 matrimonios. Al primero con el pastor no, bueno, si es su decisión, ¿yo qué puedo hacer? Hasta luego. Y me dejó de hablar un tiempo largo. Pero bueno, yo me fui a vivir, me casé en Estados Unidos y me fui a vivir allí un tiempo. Y ya cuando regresé y la primera nieta, entonces, pues ya volvió a hablarme. Y con Carlos Alonso no fue. Cuando eso Carlos Alonso estaba en la cárcel, pero estaban en el juicio, en la corte, estaba en la etapa de juicio, no había sido condenado, a él lo condenan por falsa denuncia. Sí. Y mi papá dijo, quiero ver el expediente. Y sacó fotocopia así del expediente. Y cuando lo leyó me dijo, ese hombre es inocente. Y entonces aceptó conocer a Carlos y hablar con Carlos y le tiene aprecio, le tiene afecto. Sí. Ese primer matrimonio, el pastor se llama Luis Alfonso Gutiérrez. ¿Y te casaste rápidamente con él? Muy rápidamente. Él vino a unas vacaciones, estuvo 20 días y me dijo que si me casaba con él. Y le dije que sí. Realmente no habíamos vivido ni un noviazgo.
y nos casamos a los 2 meses en los Estados Unidos, donde él era copastor. Yo pensaba que lo mejor para una mujer era casarse con un pastor. Me parecía que podía tener, digamos, toda una base espiritual tan sólida, un matrimonio, y que un hombre que era pastor, pues era lo que yo quería, me parecía perfecto. Y por eso me casé con un pastor. Ningún amigo mío lo entendió, ni mis compañeros de la universidad. Un pastor, me hacían la cara como, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y estuve casada con él 12 años y tuve con él mis tres hermosos hijos. ¿Ya te perdonó? Sí, ya se superaron tantas cosas. Eso es fundamental en la vida, poder perdonarse mutuamente. Eso es fundamental para poder reconstruir. Digamos, para, por ejemplo, poder construir una segunda relación, es fundamental sanar todas esas heridas de la relación anterior. En la vida uno se puede correr los riesgos cuando su vida es sola, pero cuando uno es padre, todo golpea a los hijos. Entonces esas responsabilidades, cuando te das cuenta, tomé esta decisión y de pronto sentir que ellos se afectan, que tienen dolores, que quedan en sus vidas cosas con fragilidades, eso duele. Gracias a Dios me dio la oportunidad de estar muy cerca de ellos, porque con una vida pública como la que yo llevaba, que escorra todo el día, de aquí para allá, poquito tiempo con ellos, no era fácil poder superar. Pero por el tema del ojo, y que me recluí en la casa, entonces empecé a estar mucho tiempo con mis hijos, incluso un tiempo en que me fui a vivir a Estados Unidos, casi 2 años, y en que fui mamá de tiempo completo. Mamá de lavar, mamá de planchar, mamá de cocinar, que nunca les había hecho, yo creo que nada distinto de un desayuno, y eso con cereal. Me dediqué a ellos 2 años y fue la restauración completa. Fue un tiempo, una bendición para mí. ¿Y tenías buenos ahorros entonces? ¿Habías logrado? No, porque no trabajabas. Es que yo tuve una pensión, una famosa pensión. Con la pérdida de mi ojo y por la visión que tengo en que también tiene dificultad, se hizo un estudio para invalidez y tuve la calificación de invalidez, entonces me quedé con el 60% de mi sueldo, pero no fue ni una pensión pública, fue de porvenir. Trataron también de sacarme eso cuando era fiscal, que la pensión que le robó al Estado, 2.000 millones de pesos, 3.000 con la pensión, y un día mi mamá me llamó, mijita, que cómo es que usted le debe al Estado 3.000 millones de pesos. Le dije, no mami, fue una pensión con todas las de la ley, me hicieron la junta de invalidez, se recurrió, me volvieron a dar el dictamen que tenía el 51% de incapacidad, es que uno pierde, no es cualquier cosa, y además el estrés postraumático del que te hablé. Todo ese tema, entonces tuve una pensión hasta cuando llegué a la fiscalía, que renuncié a la pensión por llegar a la fiscalía. Y al año salgo de la fiscalía sin pensión a buscar trabajo. Esas son las realidades que la gente de afuera no sabe. A buscar trabajo con 3 hijos en las universidades. Vivian Morales, trabaje. No, fue duro. Pagué lo que significa servir como funcionario. Lo pagué duro. Ave María. Está interesante este libro. ¿Haces planes a largo plazo? No, nunca los he hecho, porque en la vida me han salido tantas cosas sin haberlas previsto. Quizá cuando joven irme a estudiar a París era un plan, pero por ejemplo en mi vida nunca estuvo llegar a ser fiscal general de la Nación. Nunca, no se me había ocurrido tener esa aspiración, y llegó. Sabes que cuando entré a la audiencia en la corte, sin haber tenido relación con los magistrados, yo sentí que era la fiscal general, y me presenté y ya sentía eso, y soy la fiscal general, lo sentí. Cuando te dijeron eres fiscal, ya, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? Era la medianoche, me llamó Diana Calderón de Caracol a dar la noticia y enseguida a tomarme en entrevista en directo, y pues obviamente fue un terremoto que entró en mi vida. Al día siguiente a las 10 de la mañana estaban en el apartamento timbrando los del CTI, doctora, somos su esquema de seguridad, y yo quedé anonadada. Tenía una cita con el fiscal encargado, que era Guillermo Mendoza, y sabes que llegaron a mí, me bajé al piso de los garajes del edificio, y cuando yo veo 5 camionetas grandísimas, y me suben en esa camioneta y adelante una moto con policía, y salgo así del garaje, salí llorando. Lloré. Era una impresión tan extraña. Era primero como sentir tangible una dimensión del poder. 20 hombres atrás escoltándome, la moto,
era sentir la dimensión del poder como tangible, pero también mi vida reducida a una cosa en donde ya mi intimidad desaparecía. Entonces salió eso del garaje y yo iba llorando. Fue tanta la impresión, así fue. Imagínate, 20 personas que están ahí todo el tiempo, desde que sales, entras, que anotan a dónde salió, quién entró, quién salió. Eso es terrible. La privacidad de ese día se acabó. Señora fiscal, frente al tema de los dos... Atravesarse el tejido. Yo fui elegida para 4 años y ahí ya me planteé mi vida para 4 años. Cuando salgo al año, porque es que me decían que me habían demandado la nulidad de la elección y yo decía, es que jurídicamente no cabe. Pero obviamente la presión de los medios, lo que se creó en los últimos 2 meses en esa fiscalía, yo creo que también afectaba mucho el ánimo de los magistrados que iban a decidir. Ellos definitivamente tienen la presión de una opinión pública o de lo que dicen los periodistas y eso pienso que generó mucho del sesgo. ¿Y te esperabas la reconciliación con Carlos? Porque te habías divorciado ya hacía ¿cuánto? En el 2009. Te habías divorciado 2 años atrás. Pero nosotros siempre mantuvimos una amistad. Normalmente hablábamos por teléfono, no es mucho que nos viéramos personalmente y vino la reconciliación en el segundo semestre de la fiscalía. Sí. Pero sentías que tenías que ocultarlo, que tenías que era como una cosa pecaminosa, ilegal, escandalosa, frente al cargo que tenías. Precisamente por eso me casé. Por eso me casé, porque me reconcilié y no me parecía que tuviera que estar escondiéndome de nadie. Tenía que asumirlo públicamente y me parecía que era lo que tenía que hacer en ese momento. Si me reconcilié, pues volvámonos a casar. Y ya todo lo que hacía entonces era por Carlos Alonso Lucio, esto era por Carlos, y Carlos entonces fue asesor en el tema del proceso de paz con Ralito, y aquí, y por todo lado buscaron cómo atacarme a través de Carlos Alonso. Esa fue una prueba muy grande. Si no hubiera estado Carlos Alonso, igual le hubieran buscado cualquier cosa para atacarme. Me dirigiré a la Corte Suprema de Justicia para presentar renuncia irrevocable de mi cargo como fiscal general de la Nación. Bueno, este es un vecindario bien conocido por ti, lo has caminado muchos años. Muchos años, no solo por el tiempo que estuve en el Congreso, sino por el Rosario. El Palacio de Justicia, el Rosario, las universidades, la Biblioteca Luis Ángel Arango, que también frecuentaba cuando estaba en el colegio. Entonces, sí, el centro para mí es como mi segundo hogar. ¿Cuántos años ya en el Congreso, Vivian? Estuve 11 años en el primer periodo, desde 1991 hasta 2002. Y ahora vuelvo, se hace el 4º periodo como congresista. Oiga, parecemos toda la Imaruja, ¿no? Nos faltan las carteras. La pañoleta. Y la pañoleta. Llegas a la política de alguna manera por darle gusto a tu papá, que siempre soñó con que tú hicieras política, o por convicción personal. No, jamás por, o sea, la decisión mía en la política no estuvo mediada por mi papá. Lo que pasa es que se unió al momento de la constituyente, que un grupo de cristianos participamos en la constituyente porque era importante establecer la libertad religiosa en Colombia a plenitud. Sí. Y yo era abogada especializada en derecho público, en constitucional. Entonces, cuando se da la constituyente, los cristianos piensan, es muy importante que tú estés ahí. Y yo llegué por una lucha de mi pueblo cristiano. Buenos días. Se nota mucho por estos corredores el peso patriarcal y machista. Claro que somos ya el 20%. En la época en que yo comencé éramos el 10%. Entonces ya vamos avanzando, pero eso es una minoría. Es una minoría, hay que reconocerlo. Y todavía se siente mucho. Hay comisiones, hay decisiones en que a veces estoy yo y digo, y solo hombres, y los demás solo hombres. Hace falta. Hay que hacer esfuerzos porque entren más mujeres y que por lo menos alcancemos el 30%. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me están grabando un equipo? Ay, sí, porque... En ningún momento
¿fuiste tímida para hablar en público ni para echarte discursos en plenaria? ¿O al principio fue difícil? No, todavía. ¿Todavía te da nervios? Todavía, siempre siento miedo. Eso es algo, yo no sé si, yo fui una niña muy introvertida y callada, entonces es muy difícil para mí hablar en público, me cuesta mucho trabajo, aunque no se me note, es una lucha conmigo misma, eso es una lucha tremenda y la sufro, la padezco. Yo quisiera evitarme eso, yo quisiera que se pudieran leer los pensamientos y con eso fuera suficiente. Yo llegué de 29 años y cuando pedí la palabra por primera vez en la comisión primera, fíjate que era un tema que yo conocía, descentralización administrativa, yo había manejado, estudiado eso en mi maestría en París. Y cuando pedí la palabra, Gloria, se me olvidó todo lo que iba a decir, intervine yo creo que 2 minutos, terminé de hablar y quise coger el pocillo del tinto y lo subí y la mano me temblaba. Me tocó volverlo a dejar para que no se me notara. Muerta de miedo, sentía pánico. Eso ya no te pasa. Sí, No, bueno, ya no me tiembla la mano porque ya no tomo tinto. Pero... ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué hay? Hola. ¿Cómo vas? Yepes. Yepes. Arturo. ¿Cómo Bien, estás? todo. ¿Ya nos quedaron aquí con nosotros 7? Sí. Ah, bueno. Hola. Qué pena, la doctora. Voy a empezar con la periodista Gloria Gómez, que está haciendo un programa especial conmigo y sus 3 camarógrafos, y volvemos a salir. Este es el recinto de cámara, no el de Senado. Ya hoy no es el mío, fue aquí donde yo llegué por primera vez. ¿Y fue aquí donde conociste a Carlos Alonso? Sí, en el Congreso, claro. Fuimos compañeros en la Cámara 4 años y no nos hablamos. Y era como aquí, mi puesto era aquí, era la última filita. Carlos se sentaba como por acá y yo allá. Y fíjate que en 4 años y nunca nos saludamos. Pero un momentico, así de cerquito, Sí, y no así de se cerquita. miraban. No, nada. No. Buenas tardes. Hasta luego, no más. No hablamos nunca, 4 años. ¿Y quién fue el primero que dio el primer paso? ¿Quién sería? Con lo seductor que es Carlos Alonso, ¿usted cree que quién iba a dar el primer paso? Él, el primero y el último, él siempre. Es que mira, los salones. Sí. Esa es la imagen del Congreso. El Congreso, eso tú, la gente ve eso, es el Congreso. Buenos días. ¿Hoy tenemos citación? Esa lloviznita de Bogotá en estos días, ¿no? Lleva 3 meses para moda. Este es uno de esos secretos bien guardados del centro de Bogotá, este lugar, ¿no? Sí, Viviana? de esas casas coloniales que ya casi han desaparecido. Bueno, hay varias en la Candelaria, ¿no? Desde que inició el proyecto hace unos 20 años, de 30 de recuperación quedan, y este es un tesoro, de verdad. Además, vinculado a la historia del Partido Liberal. Claro, fundado por Carlos Lleras Sí. Restrepo. Sí. A ver, Lilian, estás en la plenitud de tus 50. Ah, sí. Cuando miras hacia atrás, ¿te gusta lo que has hecho de tu vida? Sí, me encanta. Me siento satisfecha, me siento plena. Primero, mis hijos. Los veo ubicados, contentos, escogiendo las carreras que quisieron escoger, con compromiso con el país, me gusta. Y mi carrera política me gusta, yo creo que hay un legado importante, el paso por la Fiscalía, que todo ha significado grandes luchas, pero me da también unas grandes satisfacciones. No has mencionado el amor. Porque normalmente la vida privada no me gusta estar exponiéndola mucho, aunque los medios se han metido definitivamente ahí. ¿Te definirías como una mujer racional, medida, o una mujer impulsiva, Viviana? Racional, pero profundamente sensible. Hay un equilibrio y muchas veces la sensibilidad le puede ganar en un momento a la racionalidad en algunas decisiones. Sí. ¿Crees tú que eso es propio de las mujeres? Sí,
sí, seguramente sí. Tenemos una conexión entre el corazón y la mente que a veces no es muy equilibrada, a veces gana el corazón. Pero me gusta. Creo que cuando escucho más la voz del corazón, me equivoco menos. La razón es muchas veces arrogante y no te da una cierta dimensión, falta una dimensión cuando se hacen decisiones no solamente racionales. En estas certezas que has tenido en tu vida, ¿te ha acompañado esa locura del amor? Sí, claro. El matrimonio mío con Carlos en el año 2000 fue... Imagínense que invité al presidente López a mi matrimonio y me llamó a excusarse. Me dijo, mira, no puedo ir. Y me dijo, con que estás en la locura del amor, ¿no? Porque el amor siempre es una locura. Sí, pienso que en los comienzos el amor parece una locura, pero también creo que después el amor es mucho más que eso. El amor es la plenitud, es el diálogo, es la emoción. Es una cosa bien linda y además va cambiando con el paso del tiempo. El amor llega a tu vida ya cuando eres una mujer de 30 y tantos años. 36. Llegó cuando tenía que llegar. Además, como te digo, soy una persona racional y no era tan fácil caer en una locura siendo una persona tan racional como lo he sido yo. Sí. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Uno no tiene la culpa. Uno no tiene la culpa. ¿Previste, intuiste ese tsunami que iba a causar en tu vida este amor que sientes por Carlos Alonso? Sin duda, cuando empecé la relación con él, pues era una relación que cambiaba, que estremecía, fue una erupción volcánica en mi vida y obviamente movió todo y cambió todo. Uno cree, sobre todo cuando tiene 30 y tantos, cree tener certezas sobre lo que uno es, pero la vida a veces le da sorpresas. Vuelvo con la música, sorpresa le da la vida. ¿Qué te ha sorprendido de ti misma en estos últimos años con esto que ha pasado en tu vida afectiva, que al final de cuentas yo creo, Vivian, que es la fundamental? Pues sorprendido no, me he dado cuenta que también depende mucho de las decisiones que se tomen, que uno no puede ser cobarde para asumir nada en la vida. Algo de lo que yo sí critico es la cobardía. Borges tiene un poema muy lindo que dice, una sola cosa hay de la que nadie se arrepiente, esa cosa es haber sido valiente. Y yo creo que lo que pasa normalmente es que no somos valientes. La gente vive con tantas presiones, los medios, la opinión, el qué dirán, si se verá bien, si no se verá, y no se la juegan con valentía, en todo, en el amor, en la amistad, en la política. Es como la virtud que más falta en todo eso y la que de verdad cambiaría tantas cosas si la gente asumiera con más valentía todo. Sobre todo es muy admirable en ti, que has sido tan creyente, exponerse a esa lapidación de su propia iglesia y de toda esta gente por el amor, realmente pareció muy valiente y muy decidido de tu parte. Sí, fue un paso muy difícil, sobre todo porque yo fui criticada, yo fui lapidada moralmente por la iglesia. A mí casi me expulsan, lo que pasa es que en la iglesia evangélica no hay excomunión. Yo te cuento como me lanzaron al desierto y al señalamiento durante varios años. Fue muy difícil, pero lo lindo es que todo eso sanó, que ha habido una reconciliación también con mi iglesia y que además se puede demostrar que el hombre es eso, que el hombre es una cantidad de luchas, que lo importante es en esas luchas mantener la valentía, la transparencia, el no mentir, porque yo creo que Cristo odió más el fariseísmo y la hipocresía y en cambio a la mujer adúltera le mostró un amor infinito. ¿De eso te tildaron? ¿De adúltera? Sí, escribieron señalándome de esa manera, sí. ¿En este proceso te sentiste alguna vez con culpa? Sí, frente a mis hijos, por supuesto. Cuando uno se divorcia, uno asume su decisión, la hace racionalmente, reflexiona y finalmente se decide, pero los niños, los pequeños, los hijos, no han tenido que decidir ahí. Ellos no pueden, y tienen que asumir un dolor. Es un dolor grande y uno siente culpa frente al dolor de ellos porque uno sabe que lo ha causado de alguna manera. Porque el de uno, que también lo pasa, que el divorcio no es nada fácil, sabe uno que es consecuencia de una decisión personal. El que ellos asumen es la consecuencia de la decisión de uno sobre ellos. Eso es muy duro.
con ese tsunami que digo yo que pasó en tu vida, con este amor por Carlos Alonso, hubo muchos cambios en tu vida. El divorcio, no presentarte al Congreso, irte fuera del país, como que todo coincidió, incluso la pérdida de tu ojo coincide con esta llegada de Carlos Alonso. ¿Piensas que además de ese sentimiento de culpa, te pasó por la mente el castigo? Claro, y espiritualmente fue un momento muy importante en mi vida, porque hay una diferencia un tanto entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Eso del castigo un poco más es una noción más católica. El protestantismo mira más en la redención, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y fue una experiencia muy importante porque me cuestionó hasta dónde yo había sido consciente de que Cristo, de que el Padre me ama, que aun cuando haya, cometido quizás una equivocación o me haya separado un tanto de lo que dice el dogma, me seguía amando y me seguía ofreciendo su perdón, la restauración, y me dio la segunda oportunidad de rehacer mi vida, de con Carlos Alonso construir un matrimonio y una pareja que es muy linda. ¿Sigues pensando que es un amor sagrado? Yo te digo que siempre he pensado que todo amor tiene que ser sagrado. Si tú no pones al amor en esa dimensión, entonces son relaciones, hoy se habla de una cosa, un sociólogo moderno está hablando del amor líquido, que es lo que ahora es Bauman. Sí. Entonces, eso se entra, se desecha y se pasa, como entrar a un transmilenio. Eso no es amor, eso es otro tipo de ver las relaciones, pero amor líquido, que fluye, que cambia, que se deja, que se agarra por un pedacito de la vida, puede que no dure siempre, puede que no sea eterno, pero mientras está es sagrado. Tu papá te recriminó cuando por casarte por segunda vez con Carlos Alonso tienes que renunciar a la fiscalía, que era una posibilidad realmente muy importante en tu desarrollo profesional. Yo te corrijo, yo no tuve que renunciar a la fiscalía por casarme con Carlos. Yo renuncié a la fiscalía porque el Consejo de Estado declaró la nulidad de mi elección después de una batalla enorme que hicieron por sacarme por mi lucha contra la corrupción. Es decir, a ningún hombre se le han metido entre las cobijas, a ningún hombre público. Le han analizado si es gay o no es gay, si tiene amantes, mujeres u hombres, con quién se relaciona, a ninguno en este país. Yo he sido la única persona en un cargo público tan importante como la Fiscalía en donde se trataron de meter en mi alcoba. Y eres la única mujer que hace una renuncia pública con el marido al lado. Sí, que lo asumí. Mira, Carlos nunca entró a la Fiscalía, nunca llegó, nunca durante el tiempo, el año que ejercí fue al despacho. En los asuntos de la Fiscalía jamás se metió. Y el día de la renuncia le dije, me acompañas, ese día tú tienes que estar conmigo. Y estuvimos juntos. Las mujeres le apostamos por encima de todo al amor, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, que al poder, a la fama, al reconocimiento. Yo le apuesto a lo que vale la pena, a lo que es eterno. Mira, el poder pasa, el poder está hoy y mañana no. El dinero también. Lo que te queda es eso, el amor de tu pareja, lo que siembras en tus hijos, los buenos amigos. Eso, a eso yo le apuesto. Y la relación con Dios. Entonces, todo lo demás en su justa proporción. Creo que tiene que ver mucho con mi fe. Yo me tomo muy en serio lo que estoy haciendo hoy. Y siempre le entrego mi vida al Señor. Entonces, lo que sí hago es exigirme mucho y trabajar muy bien lo que estoy haciendo. Y lo haces muy bien. Muchas gracias. Un día de gloria en tu vida. Días de gloria, los nacimientos de los hijos. Eso es una cosa bellísima. Eso no es nada comparable. No hay nada comparable a la emoción de dar a luz. Eso es divino. Día de gloria, el día de la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Y me presenté y sentí que lo hice muy bien. Y que gané la elección por mi audiencia. Día de gloria, el día de la renuncia a la Fiscalía. Fue en medio del aplauso de la entidad, de la gente. Ese día fue muy, muy hermoso. El matrimonio con Carlos, el primero, el primero en la iglesia, en Casa Roca. Sí. Por lo pronto, te agradecemos en Días de Gloria que nos hayas dedicado todo este tiempo, Vivian. Encantada de hacer ese programa contigo. Me lograste sacar confesiones muy íntimas, porque como te pones en plan de amiga, uno olvida las cámaras y los micrófonos.
Días de Gloria.